La pregunta hace eco a través de los siglos. Si Dios es bueno, ¿por qué existe el mal? Esta cuestión ha sido un enigma persistente para la humanidad. Si Él es todopoderoso, ¿por qué no detiene el sufrimiento? ¿Por qué permite que el dolor y la angustia se infiltren en nuestras vidas? El mundo está lleno de dolor, una ola implacable de enfermedades, desastres naturales y crueldad humana. Cada día, enfrentamos tragedias que desafían nuestra comprensión. ¿Cómo podemos reconciliar esta sombría realidad con la existencia de un Dios amoroso? ¿Es posible encontrar una respuesta que satisfaga tanto la mente como el corazón? Esta pregunta, conocida como el problema del mal, ha preocupado a teólogos y filósofos durante siglos. Han debatido, escrito y reflexionado profundamente sobre este dilema. Es una pregunta que toca el corazón mismo de nuestra comprensión de Dios y nuestro lugar en el universo. Nos obliga a mirar más allá de lo visible y cuestionar lo invisible. Algunos argumentan que la presencia del mal desacredita la existencia de Dios por completo. Para ellos, el sufrimiento es una prueba irrefutable de la ausencia divina. Un Dios amoroso, dicen, nunca permitiría tal dolor y angustia. La existencia de tanto sufrimiento parece incompatible con un ser omnibenevolente. Otros sugieren que Dios no es todopoderoso, incapaz de detener la ola de sufrimiento, o no es completamente amoroso, indiferente a la difícil situación de su creación. Estas teorías intentan explicar lo inexplicable. Estos argumentos, aunque comprensibles, no logran captar completamente las complejidades tanto del bien como del mal, y la naturaleza de un Dios que existe fuera de los límites de la comprensión humana. La realidad es más intrincada de lo que podemos imaginar. Sin embargo, dentro de las profundidades de esta lucha, podemos encontrar destellos de comprensión, rayos de esperanza que atraviesan la oscuridad. En medio del dolor, a veces encontramos la fuerza y la resiliencia que nos definen como seres humanos. Uno de los argumentos principales para la existencia del mal en un mundo creado por un Dios bueno reside en el concepto del libre albedrío. Dios, en su infinito amor, le dio a la humanidad el don de la elección, la capacidad de tomar nuestras propias decisiones y forjar nuestros propios caminos. Este don, sin embargo, es una espada de doble filo. Con la libertad de elegir el bien, también viene la libertad de elegir el mal. Los humanos, imperfectos y propensos al egoísmo, a menudo caen en la tentación de la oscuridad, cometiendo actos de crueldad y destrucción. Imaginen un mundo donde los humanos fueran incapaces de hacer el mal. Seríamos robots, nuestras acciones preprogramadas, nuestras elecciones una ilusión. El verdadero amor requiere elección, florece en el espacio donde el sí y el no tienen el mismo peso, donde el sí dado libremente lleva la profundidad de un compromiso genuino. Nuestra capacidad para el mal, entonces, no es un defecto en el diseño de Dios, sino un testimonio de su inquebrantable fe en nuestra capacidad de elegir el bien. Las consecuencias de nuestra libertad se extienden mucho más allá de los actos individuales de crueldad. Cuando la humanidad eligió alejarse de Dios, abrazar el egoísmo y el orgullo por encima del amor y la obediencia, ocurrió un cambio fundamental en la estructura de la creación. El pecado, como un virus, infectó el mundo, alterando la armonía y el equilibrio que Dios había planeado. Los desastres naturales, las enfermedades y la decadencia inherente al mundo natural son, en parte, un reflejo de esta ruptura. Esto no quiere decir que Dios cause directamente el sufrimiento como castigo por el pecado. Más bien, el mundo, una vez perfectamente calibrado para reflejar la bondad de Dios, ahora opera con una especie de desarmonía cósmica. La ciencia, con su enfoque en la evidencia y las leyes naturales, ofrece otra perspectiva sobre la existencia del sufrimiento. A través de la lente científica, podemos ver cómo las fuerzas de la naturaleza operan sin intención ni propósito, simplemente siguiendo las leyes de la física y la química. Desde un punto de vista puramente científico, gran parte del dolor y el sufrimiento que experimentamos se puede atribuir a las fuerzas impersonales de la naturaleza. Estas fuerzas no discriminan, afectan a todos los seres vivos por igual, sin importar su especie o condición. Los desastres naturales, como terremotos y huracanes, son el resultado de procesos geológicos y meteorológicos que han estado moldeando nuestro planeta durante millones de años. Estos eventos, aunque devastadores,
también son esenciales para la renovación y el equilibrio de los ecosistemas. De manera similar, las enfermedades, aunque a menudo prevenibles, son una parte natural del mundo biológico. Los organismos patógenos han coexistido con nosotros desde el principio de la vida, y su evolución es una carrera constante con nuestro sistema inmunológico. Los virus y las bacterias evolucionan, a veces desarrollando características que son dañinas para los humanos. Esta evolución es un proceso continuo, impulsado por la selección natural y las mutaciones genéticas. Nuestros propios cuerpos, maravillas de la ingeniería biológica, son susceptibles a lesiones, enfermedades y el inevitable deterioro que viene con la edad. Cada célula y órgano tiene un ciclo de vida, y el desgaste es una parte inevitable de la existencia. Desde la perspectiva de la ciencia, el sufrimiento es a menudo una cuestión de azar, una consecuencia de las leyes de la física y las complejidades de la biología. La aleatoriedad y la incertidumbre son inherentes a la naturaleza misma del universo. Dios, en su infinita sabiduría, creó un universo gobernado por leyes, un universo donde la causa y el efecto se desarrollan a gran escala. Estas leyes permiten la existencia de la vida, pero también traen consigo desafíos y adversidades. Las mismas fuerzas que impulsan los terremotos también dan lugar a majestuosas montañas. Este equilibrio entre creación y destrucción es una parte fundamental del ciclo natural de la Tierra. Sección 5. El crisol de la evolución. La supervivencia del más apto. La biología evolutiva, en particular, ofrece una explicación convincente para la existencia del sufrimiento en el mundo natural. A través de la lente de la evolución, podemos entender cómo las especies se adaptan y sobreviven en un entorno en constante cambio. El proceso de selección natural, aunque responsable de la increíble diversidad y complejidad de la vida en la Tierra, es a menudo brutal e implacable. Los depredadores cazan presas, los parásitos explotan a sus huéspedes y los individuos compiten por recursos limitados. Esta competencia constante es lo que impulsa la evolución y la adaptación. El sufrimiento, en este contexto, no es malicioso, sino simplemente una consecuencia de la lucha por la supervivencia. Las condiciones adversas y los desafíos ambientales también juegan un papel crucial en este proceso. Esta perspectiva puede ser desafiante para las personas de fe, ya que parece sugerir una aleatoriedad y crueldad inherentes al mundo natural. Sin embargo, esta visión no necesariamente excluye la posibilidad de un propósito mayor. Sin embargo, es importante recordar que la evolución no es un proceso guiado, sino más bien un relojero ciego, que moldea la vida a través de ensayo y error durante eones. Este proceso interminable de prueba y error ha dado lugar a la asombrosa variedad de formas de vida que vemos hoy. Dios, en su sabiduría, puede haber elegido crear un mundo donde la vida evoluciona de esta manera, un mundo donde la diversidad y la complejidad surgen del crisol de la competencia. La competencia y la lucha pueden parecer duras, pero son esenciales para el desarrollo de la vida. El sufrimiento, entonces, aunque nunca deseable, puede ser un catalizador para el crecimiento y la resiliencia. A través de la adversidad, las especies se fortalecen y se adaptan, asegurando su supervivencia a largo plazo. Sección 6. Un Dios que sufre. La perspectiva cristiana. La fe cristiana ofrece una perspectiva única y profunda sobre el problema del mal. En el corazón del cristianismo se encuentra la creencia en un Dios que no solo creó el universo, sino que también entró en él, tomando forma humana en la persona de Jesucristo. Jesús, el Hijo de Dios, vivió una vida de amor radical, sanando a los enfermos, consolando a los afligidos y desafiando a los poderosos. Sin embargo, su vida también estuvo marcada por un profundo sufrimiento. Jesús fue traicionado por un amigo, injustamente acusado y condenado a muerte por crucifixión, una de las formas más atroces de pena capital jamás concebidas. La crucifixión de Cristo no es simplemente un evento histórico, es el momento decisivo en la historia de la humanidad, el punto en el que Dios entró plenamente en nuestro sufrimiento. Sección 7. La esperanza de la redención. Un amor más fuerte que la muerte. El mensaje cristiano no es de aceptación pasiva del sufrimiento. Es un llamado a la acción, una invitación a unirse a Dios en la obra de sanación y restauración.
Jesús, en su ministerio terrenal, demostró el corazón de Dios por los pobres, los enfermos y los marginados. Sanó a los enfermos, alimentó a los hambrientos y consoló a los afligidos. Desafió a los poderosos y habló con la verdad a la injusticia. Nosotros, como seguidores de Cristo, estamos llamados a hacer lo mismo. Estamos llamados a ser agentes del amor y la compasión de Dios en un mundo roto. Estamos llamados a luchar por la justicia, cuidar a los vulnerables y trabajar por un mundo donde se alivie el sufrimiento. Tenemos la promesa de la presencia de Dios con nosotros, fortaleciéndonos, guiándonos y dándonos poder para ser instrumentos de su gracia sanadora. Sección 8. Encontrando sentido en medio del sufrimiento. Incluso con fe, la pregunta de por qué sufrimos puede seguir siendo profundamente personal y desconcertante. No hay respuestas fáciles, ni explicaciones sencillas que puedan satisfacer plenamente al corazón humano cuando se enfrenta a la cruda realidad del dolor y la pérdida. Sin embargo, incluso en medio del sufrimiento, podemos encontrar significado y propósito. El sufrimiento puede refinar nuestro carácter, profundizar nuestra empatía y fortalecer nuestra determinación. En última instancia, la fe cristiana no ofrece una solución al problema del mal, sino una respuesta basada en la esperanza. Sección 9. Una invitación. Da un paso hacia la luz. El camino de la fe no siempre es fácil. Es un camino marcado tanto por la alegría como por la tristeza, el triunfo y la desesperación. Pero es un viaje que vale la pena emprender, porque nos lleva hacia el corazón de Dios, un Dios que nos ama incondicionalmente. Suscríbete abajo para aprender más sobre la fe cristiana y cómo puede traer esperanza y sanación a tu vida.